Seguimos por acá, el 52% de esas madres son bachilleres, el 21% son técnicos, el 10% tienen solo primaria, el 8%, el 9% tienen universidad y el 7% son tecnólogos o tecnólogas en este caso. Ese 28% que tienen algún título son enfermería, sistemas, administración, contaduría, mercadeo, topografía, farmacéutica, son estilistas en secretariado, gerontología, higiene oral, rayos X, publicidad, química, salud ocupacional, etcétera. O sea, hay una cantidad de ocupaciones, pero también hay profesionales como psicóloga, fisioterapeuta, licenciadas en básica, música, lenguas, contaduría, odontología, etcétera. Y le tienen entre 2 y 20 años de experiencia en su trabajo, pero la mayoría de ellas reportan que aunque trabajen, además siguen siendo amas de casa. O sea que la mujer, el doble papel de la mujer, que no solamente es ama de casa, sino que también muchas veces ya trabaja. Bueno, los padres de familia tienen entre 21 y 77 años, la elevada edad, repito, no es tanto de los padres, sino de los abuelos o de los familiares que llevan esos niños al programa. Un promedio de 44 años, pero el índice de masa corporal indica que el 26% tienen peso normal, mientras que casi el 60% tiene sobrepeso y el 17% tiene problemas de obesidad. Estado civil, el 38%, 39% en unión libre, el 37% casados, el 18% solteros, el 4% separados, el 2% viudos y entre 1 y 5 hijos reportados. El 52% son oriundos de Cali, pero el 48% vienen de otras ciudades, ya llevan hasta 60 años viviendo en Cali, igualmente viven en estratos del 1 al 6, la mayoría por supuesto, eso en los estratos bajos, 1, 2 y 3, tienen el 46% de ellos casa propia, pero el 53% todavía no la tiene. El 29%, casi 30% son bachilleres, el 27%, 28% son tienen universidad, universitarios, hay 25% de técnicos, 9% tecnólogos y el 7% de primaria. Hay profesionales allí como abogados, ingenieros civiles, administradores de empresas en diseño gráfico, agronomía, educación física, incluso ingenieros de sistemas, comunicación social, y en los trabajos técnicos o tecnológicos hay técnicos industriales en construcción, estilistas, conductores, enfermeros, soldadores, etcétera, etcétera, pasteleros, operarios, comerciantes, zapateros, policías, ventas, trabajan en seguridad, chef, obreros, carpintería, etcétera, etcétera. Y manifiestan tener entre 3 y 30 años de experiencia en su actividad laboral. Bueno, ahora vamos con los niños y las niñas, digamos los actores más importantes de los programas de formación deportiva. Aquí en el grupo 2 se dividió en dos, a su vez, 9, 10, 11 y 12 años es un grupo 2 y 13, 14, 15 sería el grupo 3. El grupo de 16, 17, 18 realmente es un cuarto grupo. Esta división para hacer el análisis sobre todo del tema del sobrepeso y la obesidad, porque hay unas edades establecidas para poder aplicar la metodología de índice de masa corporal para niños y niñas, entonces esa división, pero bueno, haciendo esa aclaración, aquí tenemos toda la población que fue medida, que fue encuestada, que fue de los cuales se recogió la información. Las edades, el programa tiene niños de los 5 a los 18 años, a mi modo de ver, es una apreciación personal, el programa no debería extenderse en un rango de edad tan grande. Deberíamos reducirlo, no empezar tan temprano a los 5 años ni terminar tan tarde a los 18 años, pero a veces la necesidad, digamos, de que el programa realmente produzca o preste un servicio en las comunidades hace que terminemos teniendo este tipo de poblaciones, o sea, la misma comunidad a veces presiona para que le reciban los niños más pequeños. Generalmente uno puede programar desde el escritorio o desde lo que uno sabe, que la teoría y la metodología dice, no, empecemos con los procesos de formación a los 9 años, por decir algo, o a los 8, pero a veces las comunidades presionan, entonces tenemos este resultado de edades. Entonces, ahí están los niños, hombres, mujeres, los totales y los porcentajes para el 100%. En total, 143 niñas, 227 niños, 370 niños y niñas y jóvenes que fueron encuestadas, bueno, niñas. Entonces, estos son los resultados que se encontraron con ellas. Lo que buscábamos básicamente, por ejemplo, una de las cosas que buscábamos era saber si había prevalencia de sobrepeso y obesidad.
si se presenta ese fenómeno en las niñas. Entonces, aquí está calculado el índice de masa corporal y clasificado. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, en el grupo de 5 y 8 años, las niñas, hay un 85%, 81% de niñas con peso normal, pero hay 14% con sobrepeso y hay casi 5% con obesidad. En el grupo de 9 a 12 años, el 45% tiene peso normal, el 44% sobrepeso y el 10% tiene problema de obesidad. O sea, en esa edad allí se presenta y coincide con la investigación del compañero Rubiano, donde decía, mire, es que el VO2 máximo, el consumo máximo de oxígeno hacia los 12 años empieza a decaer en las niñas y es generalmente uno de los factores que incide en eso es el aumento del sobrepeso o la obesidad en las niñas. Claro, si tienen un sobrepeso, tienen problema de obesidad, por supuesto el consumo de oxígeno también va para abajo. Entonces coincide con ese dato que nos mostraba al comienzo de esta tarde el compañero Rubiano en su investigación sobre consumo de oxígeno. Seguimos, allí de las niñas de 13 a 15 años, el 35% tienen peso normal, el 62% sobrepeso y el 3.4%. Aquí disminuye la obesidad, pero se aumenta la cantidad de niñas con sobrepeso en el grupo de 13 a 15 años. Y en el grupo de 16 a 18 años, el 95% de la población tiene peso normal, solamente el 4.4% tiene sobrepeso y ahí ya no hay obesidad. Por lo menos en esta muestra no se halló problemas de obesidad. Bueno, vamos a ver las niñas. Estas niñas también les preguntamos de dónde son, de dónde provienen. Como hay padres, madres y padres de familia que han llegado a la ciudad, pues por supuesto hay niños que también han llegado o que son hijos de esas personas que han emigrado a la ciudad. Desde Cali propiamente, ahí están los porcentajes, el 81, 82, 86%, si uno sacara un promedio general, eso le daría como un 83% tal vez, ¿cierto? Que son de Cali, pero de otras ciudades provenientes, mire, allí tenemos por lo menos un 17% en promedio que vienen de otras ciudades. Años viviendo en Cali, ahí están los datos, en promedio 3, 6, 8 años viviendo en Cali. Los estratos en los cuales viven estos niños, pues obviamente están relacionados con donde viven sus padres también, en promedio 3.9, pero la mayoría de esa población vive, por supuesto, en los estratos más bajos, que es de donde tenemos la población, 1, 2 y 3. La vivienda propia, los mismos datos o datos muy similares a los que afirman los padres, el 47%, un poco menos de la mitad, 48, 49, tienen 45% en general más o menos tienen casa propia, pero más o menos el 55% en promedio no tienen casa propia esta población. También preguntamos a los niños cuántas horas de entrenamiento le dedican al día. Entonces, horas de entrenamiento diario. Entonces, 1.8 horas, 1.9, 2 horas más o menos 2 horas le dedican a la práctica diaria. Días de entreno por semana, en promedio 3 veces por semana, más o menos. Total horas de entrenamiento, más o menos entre 5 y 6 horas. Y si asisten a otros programas o no. Muchos de los niños asisten a otros programas. Por ejemplo, a otra escuela de formación o practican otro deporte, pero no necesariamente tienen que ser otras prácticas deportivas o físicas, sino que muchos de esos niños asisten a otros programas que ofrece la ciudad o que ofrecen las instituciones en el campo de las artes, de la música, etcétera, etcétera. Bueno, los niños en promedio, estos son los pesos que tienen la talla y miremos los indicadores del índice de masa corporal si tienen peso normal, sobrepeso u obesidad. Entonces, en el caso de los niños de 5 y 8 años, el 64% de ellos tiene peso normal, pero el 28% tiene sobrepeso y el 8% tiene obesidad. Eso va disminuyendo, igual que en las niñas, no exactamente, pero el caso, por ejemplo, de la obesidad, en los dos últimos grupos, de 13 a 15 y de 16 a 18, no hay presencia de problema de obesidad, pero hay los porcentajes son menores en cuanto a sobrepeso y obesidad que en el caso de las niñas. Eso tiene relación no solamente con los hábitos de vida, sino también con la maduración biológica, que en la pubertad y sobre todo a esas edades, pues empieza a acumular más grasa por el desarrollo biológico normal. Bueno, los niños también provienen, pues la mayor parte de Cali, pero hay un porcentaje, como el 15%, que vienen de otras ciudades y se ha radicado allí en la ciudad.
llevan esos años viviendo en Cali, más o menos unos 4 o 5 años en promedio, los estratos en los que viven, que generalmente pues sigue siendo también una población, la mayor parte de la población de los estratos más bajos, y la vivienda también se presentan los datos en los cuales la mayor, un poco más de la mitad no tiene casa propia. Las horas de entrenamiento, igual los niños más o menos alrededor de 2 horas diarias por cada sesión de entrenamiento, entrenan más o menos 3 veces por semana o un poco más, a veces los promedios se corren un poco más porque hay niños que entrenan 4 y hasta 5 veces por semana, sobre todo a medida que aumenta la edad. El total de horas de entrenamiento, entonces, más o menos 6, 7 horas a la semana, y algunos de ellos participan, un porcentaje participa en otros programas. Bueno, ya aquí vamos arribando a las conclusiones, no me voy a detener mucho en esto. Los metodólogos hombres y mujeres presentan formación universitaria a nivel de licenciatura en educación física, profesional en deporte, y cuentan con suficiente experiencia. O sea, allí no tenemos mayor problema con la cualificación profesional, el perfil que deben tener esos metodólogos. Los promotores, sí, allí tenemos menores niveles de escolaridad. Uno quisiera tener un personal mayormente preparado, pero la principal observación con estas personas no es su formación académica, sino la relación y el manejo que tengan allí en sus propias comunidades, sobre todo con los problemas de seguridad y de violencia que se presentan en muchas de las localidades donde están trabajando las comunas y los barrios. Los monitores, hace falta mejorar el perfil profesional. El 77% de las monitoras y el 57% de los monitores tienen formación a nivel de licenciatura, profesional, técnico, tecnológico, pero hay un porcentaje importante que no lo tiene, y esa deficiencia sí el programa y la ciudad debería procurar mejorarla. Las madres de familia son en su mayoría oriundas de Cali, pero hay un porcentaje importante del 43% que provienen de otras ciudades. Igualmente los padres, también hay un porcentaje grande que provienen de otras ciudades, es decir, Cali es receptora de población de todo el suroccidente sobre todo, pero en general del país. Estos datos son como las conclusiones, pero básicamente nos referimos a los índices de masa corporal, sobrepeso, obesidad de las niñas, de los niños y de los jóvenes, que ya los acabé de mencionar, entonces no me voy a detener allí. Les agradezco su atención.